variamos la luz del día por la nocturna. Hoy es 12 de octubre. Feliz día de lo que usted celebre, o lo que no celebre o conmemore. Usted lo verá después de este día. Hoy un sea lleno de gente, jugando en el parque, un intercambio deportivo del que le hablaremos en cualquier momento de eso. Pero hoy nos mudamos, hoy estamos por la calle 3, por la calle 3 Bolívar, pasos abajo del ambulatorio, en una de las zonas de desarrollo nuevas de SEA, una urbanización que se llama Santa Eduvige. Y venimos a conversar con el primer personaje que vamos a conocer desde Las Cocuizas. Alguien que nació en SEA, vivió en La Cuchilla, en Las Cocuizas. Ella nos va a contar. Se trata de Omaira Vera. Omaira, buenas noches. Buenas noches. Bueno, quién sabe a qué hora lo están viendo, si al mediodía, en la noche, en la tarde, pero Omaira, ¿dónde nace Omaira? Yo nací aquí en SEA. ¿En qué año? ¿Qué fecha? En el año 31 de julio de 1964. ¿Cuál es su nombre completo? Omaira del Carmen Vera Bustamante. ¿Y quiénes eran sus padres? Mi padre se llamaba Jesús Manuel Vera Rojas y mi mamá se llamaba Hilda Bustamante, Hilda del Carmen Bustamante. ¿Nace en SEA? ¿Nace en el ambulatorio o nace en una casa? No, nací en una casa partera, pues, cuando partieron. ¿No recuerda quién? O usted no recuerda, pero no le dijeron quién. No, mi mamá no me dijo quién. Porque para recordarse uno de quién partió mamá, sí, ella solo lo contaba. Sí. ¿Dónde transcurre su niñez? En Las Cocuizas. En Las Cocuizas. Esos recuerdos infantiles de Las Cocuizas, estamos hablando de 1964, 1965, hasta el 70. Allí esos primeros 5 años, ¿recuerda algo de Las Cocuizas? Sí, recuerdo muy bonito porque, bueno, viví una niñez muy bonita cuando vivía en la casa arriba, en las Horquetas, que tenía al finado Félix Rojas una casa, y recuerdo eso. Me juntaba con mis primos y jugábamos, pues. Tuve una niñez bonita ahí, recuerdo muy bonita esa niñez. ¿Allí estudia? Ahí estudié en La Cuchilla. En La Cuchilla. Tenía que ir desde las Horquetas a La Cuchilla. Eso es bastante camino. Pues ahí en ese trayecto no era tan lejos, pero ocurre un accidente cuando se quema la finada Emilia Vera. Mi papá se hizo cargo de la casa de ella, de la finca, y se bajó para la finca abajo en la carretera. Entonces de ahí yo tenía que subir todos los días caminando hasta La Cuchilla, como bien lejos. Un trayecto largo. Un trayecto largo. Había veces que José Vera, Chevecha que le dicen, él me subía a hacer mercado para acá pasear allá la comidita, y él me subía de a caballo hasta La Cuchilla el niño. Yo sufría de asma y a veces llegaba a La Cuchilla con esos ataques de asma. ¿Quién era su profesor? Oye, yo recuerdo una profesora que se llamaba Mari, y también recuerdo el profesor, ahorita me acuerdo el nombre, el esposo de la profesora Alba, aquí abajo. Carolo. Él también fue mi profesor. También tuvo de suplencia la profesora, la esposa de Hugo Rojas, Marili. Esos fueron mis 3 profesores. Usted profesores de primero a tercer grado. Estudió en La Cuchilla ya del año 72 al 75. Sí, porque ya hasta ahí llegaron mis estudios, porque mi papá pues no me iban a sacar para acá a estudiar a quien sea, eso era imposible. Y después, bueno, cuando ya me volví señorita, ya crecí, pues me fui para Caracas con mi hermano, y en Caracas pues saqué el 6º grado. Trabajé. Se va a Caracas con uno de sus hermanos. Con mi hermano. Y se va, ¿y qué llega a hacer a Caracas? Llegué a Caracas y empecé a trabajar en una empresa llamada Hilandería Venezolana. Ahí trabajé aproximadamente como 2 años. Después me retiré, conocí al papá de mis hijos y bueno, me puse a vivir con él y siempre empecé a trabajar. Trabajé con varias empresas.
varias empresas. Trabajé en Leandería Venezolana, en Víveres Caracas, trabajé en el Centro Lido, trabajé en una que se llama Isanova. De ahí salí porque se fue a la quiebra y entonces nos arreglaron a todos y de ahí salí. Después, y en Casa de Familia también. Allí aprendió el arte de la cocina. Sí, en Isanova yo trabajaba en un comedor, tenía que estar en el trabajo a las 5, más tardar 5:30 de la mañana, porque yo tenía que hacer las arepas y la otra compañera mía las empanadas de los primeros turnos que llegaban. Y después a hacer almuerzo. Después cuando yo entré como una empleada ahí, ¿verdad? Pero ya después cuando la empresa se fue como yendo, entonces nos quedó el comedor a la amiga mía, Minelva, y a mí. Y entonces ya éramos nosotras mismas las que hacíamos el encargo de todo, pues las compras de todo. Y entonces ahí cerraron la empresa y bueno, quedamos por fuera. Sigue en Caracas, estamos hablando de los años 80. Sí, sigo en Caracas. En los años 80 yo trabajé, yo ya tenía, el hijo mayor nació en el 81. Eso ya fue en los años 90, en Isanova. Los años 80 empecé, fue en Hilandería Venezolana, Víveres Caracas, Casa de Familia, que trabajé. Porque siempre trabajé, pero la mayoría pues trabajé en la empresa. Vamos a regresar a los años juveniles, a los años de niña, antes de viajar a Caracas, en las Cocuizas, porque siempre he escuchado la historia de la piedra de la música. No sé si ahí en las orquestas que hay una piedra que tiene unos instrumentos musicales y que, oye, ¿qué cuentos de camino escuchaba usted que le decían de niño, de niña, allá sobre los aparecidos, sobre los cuentos de miedo para que uno no saliera, porque eran la historia? Sí, siempre mamá decía, porque nosotros vivíamos ahí mismo cerca, que la asustaban, que cuando mataron a un señor que se llamaba, ¿cómo se llama ese señor? No me acuerdo ahora. Tranquila que eso lo cortamos. No me acuerdo cómo se llamaba el señor. Domingo. Él lo mataron ahí en esa capilla. Y entonces ella dice mamá que ella lo sentía cuando bajaba, chillaba por ese camino y bajaba chillando por ahí. En la capilla de las Horquetas, una que está más abajito de las Horquetas. Yo estaba en toda la de entrada para ir para mi casa, donde yo nací, pues, una casa materna. Y sí, pues hablaba mucho de susto por ahí. ¿Qué tipo de historias contaban? Papá contaba que ella, como mi papá siempre tomaba su michito y bajaba de a caballo, que se conseguía hombre alto con caballos y las sillas que eran de oro. Siempre llevaba contando. Una vez llegó contando que había conseguido un hombre, un señor muy elegante, y le había dado un cigarro. Y cuando llegó a la casa era un cigarro, pero un cigarro muy grande. No era un cigarro normal. Y siempre mucho los cuentos de brujas, que los cargaban y no lo dejaban, y eso pues era lo que uno oía. Esa era las historias. Y mi papá pues era una persona que como él tomaba, y cuando se le acababa el michito, lo sacaba uno, mandaba a los potreros a amarrar los caballos para ir a buscar michito. A la hora que fuera. Había que subir a la cuchilla a buscar. Él subía a la cuchilla y buscaba su michito y volvía a llegar. Los diciembres allá, antes de usted ir a Caracas, ¿cómo era esas vivencias, esas fiestas? ¿Cómo los pesebres? ¿Qué se hacía? ¿Qué se hacía para el 31 de diciembre? Pues yo recuerdo que mi mamá, pues mi mamá hacía muchas hallacas y hacía el pesebre, y se reunía uno en la casa, y a veces cuando pasaba medianoche se iba para las otras casas a bailar. Y amanecieron bailando en las otras casas. ¿Cómo eran esos bailes? ¿Los bailes del 31, del 24, del 31 eran bailes? El 31 y 24 eran bailes, y pues la música, pues no, cuando eso no había luz.
y lo que se oía era el picó o el tocadisco que llamaban, y cuando se acababan las pilitas, arrancaban todos sacaban las pilas de las linternas a ponerle el tocadisco para seguir bailando. Y la fiesta duraba hasta el amanecer. Se bajaba uno de la casa donde estaba bailando y todavía seguían bailando. Pero ya uno, o sea, y a veces se bajaba para abajo, pero ya por lo menos yo me ponía a bailar y yo no miraba a mi papá, porque si lo miraba hasta ahí bailaba. Sí, no, me blanqueaba los ojos y aceptame. Y cuando él veía que uno no lo veía, mandaba a mamá. Porque era muy severo, ¿verdad? Sí, era muy severo. Yo no conocí la pelea de mi papá, pero yo le tenía un respeto enorme. Nada más con la vista. Con la vista. Él nunca me pegó. Cuéntenos la tradición de su papá el 31 de diciembre y de los otros señores allí de la zona para la bajada del niño. Bueno, el 31 de diciembre siempre mi papá compraba los días antes, compraba mucho papel de papagayo y nosotros hacíamos los banderines, las banderas para decorar la capilla que está aquí en la Cuchilla del Niño bajando. La primera capilla donde estuvo la tirolesa, la llegada de la tirolesa, de que bajaban ahí, se quedaba. Sí, ahí donde está el plan de donde llegan los 6 de enero, ajá, la capilla esa que está ahí. Esa capilla la pintaban los cocuiceros, la pintaba el final Ramón Hernández, Ramón Guerrero, mi papá, Olinto Márquez, Tiza Díaz, la decoraban muy bonito el 31 y ahí quemaban docenas de morteros cuando pasaba a esperar al niño, y cuando el niño lo dejaban ahí hasta que no terminaban de quemar los morteros no pasaba el niño. Allí había la imagen de una cruz. Sí, ahí estaba la cruz. Y la imagen de José Gregorio Hernández. Sí. En ese lugar. En ese lugar. ¿Bajaban ustedes con el niño acompañándolo? Lo acompañaban hasta por ahí más abajo y ahí pues se lo bajaban para acá pasea y nosotros nos regresábamos para allá para las Cocuizas. Esa era la tradición del 31. Esa era la tradición del 31 de... ¿Y el 6 de enero? El 6 de enero pues si no, ya nosotros no... No subía. No subía. Subíamos por allá. Al 6 de enero ya subíamos, pero a la misa. Subían y allá a la misa. Estamos hablando del año 70, 75, ¿había misa? ¿Qué había? Misa, siempre había misa. Y después que se bajaba el padre, pues se ponían a bailar. Era una paradura de niños. Era una paradura de niños. Era 100, 200 personas, 300 personas, porque no era tampoco un... No era mucha, en eso no se reunía tanta gente, poca. Allí en la Cuchilla del Niño. Termina, ustedes entonces se va a Caracas, termina el 6º grado. Sí, me voy a Caracas, conseguí trabajo de una doctora que era inválida y ella era doctora y era profesora, entonces ella me ayudó a que sacara el 6º grado. ¿Ve? Y ahí pues trabajé en esa casa de familia, saqué mi 6º grado, ella me ayudó. Después de ahí pues me retiré porque me puso muy cansona la señora y entonces empecé a trabajar por días, y fue cuando empecé ya en empresas a trabajar. Estamos hablando de finales de los 90 cuando usted regresa a CEA. Yo regreso a CEA, tengo 27 años de vivir aquí en CEA. En el 97 regresa a CEA. Sí, cuando nació 98, en el 97 regresé yo. Regresa a CEA. ¿Qué hace en CEA? Bueno, llegué aquí a CEA y llegué con las manos así, cruzaditas, porque llegué con mis hijos, los tenía mi mamá, los mayores en la Cocuiza, llegué trabajando en Casa de Familia, donde trabajé de la señora Oliva Contreras, creo que era ella, ahí al lado de Chepa. Ahí trabajé. Después de ahí, pues... no aguantaba mucho, yo no fui persona de que le aguantara muchas cosas a la gente. Cuando veía que no me gustaba, pues abría paso, me retiraba. Entonces ahí empecé a vivir en la piecita ahí de mi Comedes, frente al grupo. Sí. Ahí viví yo, alquilé esa piecita, el papá de ella pues me ayudó y
ahí nació ella, vivía yo ahí cuando nació ella. Empecé a hacer el curso de manicure y peluquería completa. ¿Dónde lo hizo? En la Escuela de Labores. En la Escuela de Labores. Y bueno, hice el curso de 2 años y ahí empecé a trabajar también con las uñas y trabajé en Casa de Familia, empecé a trabajar de la señora Yanina Salas, trabajé varios años ahí con ella y después pues empecé con las uñas y trabajaba. ¿Cuáles son los nombres de sus hijos? Mi hijo mayor es Yumar Francisco Sayago, viene Junior, que fue el hijo que me murió, Junior Sayago. Después nació Madeley. No, perdón. Después de mi hijo mayor, tuve una niña que se me murió de 15 meses. Después nació mi hijo varón, el otro varón. Y luego nació Madeley y de último a Luz Marina. O sea, tuve 5. 5 hijos. 5 hijos. 5 hijos. Comienza ese peregrinar por SEA antes de tener vivienda propia. Sí, señor. Antes de llegar acá a Santa Eduvige, porque Santa Eduvige es la patrona de las casas. Viví en la primera pieza allá en Micomedes. De ahí me mudé por la calle 1, donde una casita que tenía a cargo el señor que vive para allá para atrás, para las quebradas, Antonio Molina, él. Y de ahí de Antonio Molina me mudé. Antonio Molina me mudé. Allá ahí se fue. No, primero me mudé ahí, ¿verdad? De ahí me fui a la casita esa allá. De allá me mandaron a desocupar por el señor Daniel. Y entonces pues tenía que desocupar, me mudé para acá, para Barrio Cuba, de la señora María Oliva, Henry. De ahí a los 8 meses me mandaron a desocupar porque ellos tenían problemas con los vecinos y yo pues no he sido mala vividora porque no me gustaban los problemas así. Entonces me mudé aquí, frente al ambulatorio. Ahí viví varios años. De ahí me mudé, me mandaron a desocupar porque la señora le iban a hacer la casa y ella tenía que mudarse para ahí. Entonces me fui para atrás del colegio. Vivía atrás del colegio, donde la casa de Néstor Salas. De ahí me sacaron porque mi hijo se enamoró de la hija y entonces él pensaba que es un romance. Cuando desocupar, fue cuando me fui para Barrio Cuba, para arriba, para Palmira. Allá en Palmira viví como 3, 4 años. Bueno, tuve la suerte de que me salió el chance de comprar la parcelita aquí. Y entonces pude comprar la parcela. Y entonces mientras esto, ¿usted trabajaba? Yo trabajaba haciendo uñas. Sí. Y cabello. Ya no, me dediqué fue mucho, o sea, lo mío fue pedicure y manicure. Ya yo trabajaba, era en casa de familia por ahí en vez en cuando y de resto era pura uñas, pintando uñas. Bueno, ahí fue cuando compré aquí, la parcela aquí, y le dije al hijo mío, papito, vamos a ver si hacemos aunque sea el cuadro de la casa, porque no nos daba para más. Y entonces él me dijo, bueno, nos pusimos a hacer el cuadro. Pero el hijo mío, él no hizo el cuadro, él siguió con sus divisiones y todo, la división de una vez toda. Nos ayudó mucho el señor Chuchu Omaña, porque mi hijo trabajaba con él. Y él fue el que nos emprestó los hierros, le emprestaba los hierros y lo orientó cómo iba a ser la casa y todo. Y bueno, hice mi casita y allá pues me mudé para acá, para mi casa. Ya tengo como 12 años ya aquí. Paralelo, ¿cuándo comienza a trabajar en el ambulatorio? En el ambulatorio comienzo a trabajar cuando vivía aquí al frente del ambulatorio. Empecé a hacer suplencias, me buscaban para hacer suplencias de noche cuando habían partos. Me pagaba la alcaldía, me pagaban por suplencia. Después que, bueno, ya llegaron otros médicos, no me buscaron, entonces llegó una doctora que se llamaba Yajaira y ella me dijo que si quería hacer suplencias y me ayudó mucho a entrar como suplente la señora Álida, la enfermera. Ella fue... ¿Hacía suplencias de? Suplentes eventuales, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. En eso duré 14 años. ¿En el área, en qué área? Camarera. Camarera.
camarera. Trabajaba un mes sí, un mes no, un mes no. 14 años trabajé ahí. Hasta que por fin, bueno, entré, me dieron contrato y después, como a los 8 meses, pasé a ser fija. El trabajo en el ambulatorio, esa, porque ustedes son eh, la familia del médico, porque los médicos Sí, llegan sin familia, llegan a hacer su rural y se convierten ustedes en los que conversan, en los que ayudan, en los que están con ellos durante un año, los que vienen a hacer pasantías, los que vienen a hacer la rural o los que están fijos. Esos médicos, ese trato con ellos. sí, es muy bonito. Es muy bonito porque pues los doctores que han entrado ahí pues han sido muy, vienen con mucha humildad, ¿ve? Y lo tratan a uno bien y entonces pues uno igual, uno los trata a ellos bien y no trata de hacer lo mejor posible para que ellos se sientan bien, porque ellos vienen por un año o por 6 meses, qué sé yo, pero uno pues hace lo que se puede para que ellos se sientan bien. Nunca he tenido un problema con ningún médico, nunca. El más con más camaradería, el que más recuerda de todos estos, ¿cuántos? Tiempo 20 años. atrás, bueno, mira, el doctor Manuel, la doctora Nelly fueron muy, muy especial. Y sí, varios, prácticamente, pues todos han sido muy, pero sobre todo con estos que vinieron estos dos, hace como 3 años que tuvieron ellos. Bueno, el doctor Manuel, pues todavía viene ahí, pero son muy humildes. Ujú. El trabajar dentro del ambulatorio también tiene, eh, usted hace las partes, las guardias nocturnas. Sí, Se habla del ambulatorio, se dicen cosas del ambulatorio, o sea, además de los misterios del ambulatorio, la enfermera que camina, el niño que llora. Cuéntenos algo de esto, si le ha pasado a usted o nunca le pasó nada. pues mire, este, a mí me gusta, como trabajo de noche nocturno, a mí me gusta descansar aquí en la parte de atrás. Yo uso el cuarto de enfermería cuando está la enfermera sola, la acompaño. Pero cuando hay más personas, yo me vengo para acá para atrás. Pero ahorita eso le estoy diciendo de la semana pasada. Yo siempre me paro a las 5:30, porque yo dejo todo hecho en la noche, ¿verdad? Pero en la mañana yo me paro para a rectificar y eso. Eran como las 5:30, yo me paré. Pero aquello que me dio como un poquito de flojera y me volví a recostar y me volteé para allá. Y yo sentí que vinieron y me hicieron en la espalda así, ¿no? Por aquí, como que me agarraron por aquí en la espalda. Pero a mí no me dio miedo, yo lo único que dije fue, ay no, déjeme quieta. Yo ahorita me paro, no me molesten. Me van a venir a asustar después de tantos años durmiendo aquí. Y yo sentí que alguien dentro del cuarto, pero de verdad no me dio miedo. Se habla de las sombras, de que Sí, llega oigo algo. a las licenciadas, yo oigo a las licenciadas que ven pasar una señora con un parálisis así para atrás, que escuchan las pinzas, que en esto hace tiempo estaba una licenciada sentada, dos licenciadas y le tiraron la puerta. Sí se oye cuando cierran la puerta, pero yo no le paro. Ahora ellas sí se asustan. Y para allá para atrás no saben, no se asoman, solas. El SEA, cuando usted regresa, hablamos de las personas que le dieron la mano, con las que trabajó, pero ese SEA que usted dejó 20 años atrás, una joven que se va a Caracas, luego regresa ya un poco más mujer. Ujú. ¿Cómo ve el cambio de SEA y también el cambio suyo de estar en la ciudad y regresar al pueblo? Ay, no, mire, Ramiro, yo cuando llegué aquí, que me vine, definitivamente, cuando llegué a mí me provocaba volar. Sobre todo los domingos. A mí me provocaba volver a volar, eso era un aburrimiento terrible, terrible. Yo no me amañaba. Y no regresé a Caracas por mi hijo menor, que no me dejó. Dice, no, yo me hubiese vuelto a ir, porque era que no me hallaba. Ya estaba acostumbrada a Caracas, a la ciudad,
otro ambiente, otra cosa. Aquí era más sencillo, pero de paso yo pues trabajaba en casa de familia y trabajaba de lunes a sábado y los domingos llegaba y me encerraba ahí en esa casa, me provocaba, yo lloraba. Yo lloraba en esa casa ahí, solamente con mi hija, con la otra, con Maile, que era la que tenía pequeña. Pero eso es un aburrimiento terrible. Si mi hijo Junior me hubiese hecho como un poquito de, yo me vuelvo a ir. Pero él me dijo, no, mamá, yo para Caracas no me voy. Y entonces, bueno, me fui acostumbrando y me adapté y bueno, ya tengo 27 años aquí. 27 años en SEA. Ujú. El, ese SEA de los últimos 25 años en SEA, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cómo que los cambios? ¿Hay cambios o hay más soledad ahora que...? Cuando yo llegué, pues claro, yo me sentía muy sola porque no tenía amistades. Yo estaba sola, quien sea. Tenía solamente un tío y no lo visitaba casi. Sí tengo mi familia aquí porque yo soy de aquí, pero no soy persona de visitar mucho. Y entonces, pues me sentía muy sola. Y ahorita, pues no, ahorita ni se diga. Todos los domingos usted no ve a nadie por en la calle. Hay mucha soledad, quien sea, hay mucha soledad. No se va los domingos, mediodía por ahí, después de las 5 de la tarde, desnudo y nadie lo ve. Sí. Pues a veces estoy trabajando, me paro y se asoma uno y esas calles sola. Llora el pueblo. Pero como ya uno tiene sus amistades y ya está en su ambiente, pues no le pega. Pero, ¿qué es lo que más le gusta de SEA? ¿qué es lo que más me gusta de SEA? No, pues ya me gusta todo porque vivo en un pueblo tranquilo. No sufro por que se me faltó el agua, que uno va, abre la llave y tiene agua a toda hora. Y la tranquilidad porque recuerde que yo pinté muchas uñas y no pintaba solamente en el día. Yo eran las 11 de la noche cuando regresaba a la casa a veces, sobre todo los domingos. Iba a las 7 de la mañana y a veces llegaba a las 11 de la noche a la casa. Y nunca pues me ha pasado nada, gracias a Dios y la Virgen. He recorrido las calles caminando así en mi trabajo y El pasar en el ambulatorio la pandemia, ¿cómo era ese trajinar allí? Porque le tocaba la parte más delicada, ¿sí? sí, Porque el médico lo atendía, la enfermera colocaba, usted le colocaba, tenía que colocar las nuevas sábanas y hacer el nuevo, el nuevo lugar allí, con tanta gente que llegaba sospechosa, sí o no, con el COVID. sí, fue muy difícil. Fue muy difícil porque yo no me pude adaptar mucho al tapaboca. No me pude adaptar mucho al tapaboca, pero sí lo usaba cuando llegaba alguien, pues los doctores le decían a uno, precaución porque hay sospecha. Y entonces pues uno tenía que tomar sus medidas de seguridad y entonces que si el tapaboca, los guantes y eso, pero sí fue muy difícil eso. ¿Le tocaron algunos casos específicos? Sí, claro. Cuando llegaban los casos y cuando salían, pues uno tenía que empezar a limpiar todo cuando salían. Sí, llegaron casos bastante. ¿Usted en ningún momento sufrió el COVID? Pues mire, yo una vez tuve unos síntomas de eso, pero dando gracias a Dios y a la Virgen, como que no me tocó fuerte. Pero hace tiempito yo tuve un problema de que me caí y me golpeé, ¿verdad? Y entonces me mandaron a hacer una placa. Y en la placa la doctora me dijo que tenía, ¿cómo se dice? Como que si a mí sí me dio COVID, que tenía las cicatrices de un COVID. Pero dando gracias a Dios y a la Virgen, pues no, me dice lo que me mandaron y eso, pues no me pegó el COVID fuerte. Pero sí me dijo la doctora que tenía secuelas de COVID en la placa. En el trabajo
de las uñas. Eso es un trabajo muy íntimo, y muy de conversaciones, Sí. y de cosas jocosas también, o a veces cosas severas, ¿no? Ujú. Porque a alguien no le gustó, o porque alguien creía que era de una manera y resultó de otra. ¿Le han sucedido cosas? No, gracias a Dios yo aprendí mi arte, me gustaba y lo hacía muy bien. Lo hago porque incluso todavía me buscan para arreglar uñas, sobre todo la uña encarnada. Yo saqué muchas uñas encarnadas y saco todavía. Pero sí una vez tuve un inconveniente con unos 15 años que hubieron, con una señora que me tocó que ir a arreglarla a la casa. Pero la señora no me dijo, mire, yo le voy a pagar después, sino después le pago. Cuando terminé mi trabajo, cuando yo llegué, yo le arreglé las uñas a la señora y la señora se fue y se metió los zapatos. Pues lógico que las uñas de los pies se le iban a dañar porque no era permanente como es ahorita, que no le pasa nada. No, las técnicas Sí, de actuales. ahora, que ahora pues es diferente. La muchachita le arreglé las uñas muy bonitas de las manos y entonces terminé de arreglar las uñas de las manos, se fue a bañarse. Tuve que pintarle, trabajar doble. Cuando pasaron como 15 días, yo le digo a una vecina, a la que me había recomendado, que le dijera a la señora que yo sí necesitaba la plata porque yo trabajaba, porque necesitaba. Y entonces, de casualidad, me consigo la señora por allá y me dice, mire, eran 10 bolívares cuando eso. Yo cobraba 5 manipié, les había arreglado manipié a las dos. Y me dice, pues yo lo que le voy a pagar son 5 bolívares, porque ni yo que soy profesora no me gano ese platero. Y le dije, mire señora, no me pague nada. Más lo necesita usted que yo. Pero no se preocupe, que más ha de perder usted que yo. No me pague nada. Muchas gracias. Y no le recibí la plata. Como a los 6 meses me llegó la muchacha con una uña encarnada. Y le dije, no se la arreglo. Le dije, no le arreglo la uña. Ay, señor Omaira, le dije, no. Su mamá me quedó debiendo unas uñas y ya no me pagó porque el trabajo mío no vale. Y no se las arreglé. Más nunca. Pero fue el único inconveniente que tuve porque el resto, pues todo el mundo. Hasta la presente yo no he escuchado que me hayan dicho que le dejé las uñas malas. Todavía ayer fui a arreglar a una señora que es diabética y es de uña encarnada. Y ella no busca más nadie. La señora Chepa. La confianza. La señora Chepa, ella puede durar y ella dice que ella nunca se arregla las uñas con nadie porque ella es de uña encarnada y yo le saco las uñas y ella no siente. Y la señora Rosalba, la mamá de Luz Mari, le arreglo yo las uñas. Fija, ya se las arreglé. Eso me echa bendiciones, bendiciones cuando voy a arreglar las uñas. Ay, Dios me le pague, Dios me la bendiga, Dios me la cuide. Porque son diabéticas y pues a mí me gusta sacar la uña encarnada. A mí me gusta sacar una uña encarnada. Especializada en ese. Sí, aprendí y yo siento que no maltrato al paciente, al cliente. Y me busca, a veces me llegan aquí con las uñas así, mire. A la final, Lucila Contreras, me le encarnaron las uñas, yo le arreglaba las uñas a esa señora. Y cuando ella estuvo muy malita, una vez llegó donde la hermana y la hermana empezó a arreglar las uñas, estaba una señora arreglando las uñas. Y ella, no, yo me la arreglo con Omairita. No, mire que esa señora está muy buena, que yo no sé qué. Y la señora se convenció. En diciembre. Y en enero me la encontré cargada los dedos así. En la directora de preescolar. Sí, Marta Lucila. Marta Lucila. Y me dijo ella, ay, Omairita, mire cómo cargo yo los pies. Le dije, no, Lucila, yo ahí sí no le meto mano. Me dijo, ay, yo no hay qué hacer con esos dedos. Vaya, que le dije, no, eso tenía una teta de carne por encima de la uña, imposible. Y entonces, bueno, me dijo, no, que me puse de boba, así me dijo. Y me las arregló una señora. Ella me dijo quién era, pero bueno, pasó ese enero, Semana Santa, imagínate de diciembre hasta Semana Santa esa señora con esos dedos. El miércoles santo que van a Nazareno. Sí. Yo estaba ahí, vivía ahí. Pasó ella, yo tenía unas sandalias bonitas, ella se me acercó y me dijo,
¿Cómo está, Mayrita? Ay, esas sandalias tan bonitas. Mire cómo yo cargo los dedos. Y me dijo, ay, me las arreglé. Le dije, bueno, yo voy mañana, jueves santo. Mañana voy. Me fui ese jueves santo a arreglarle las uñas a ella. Llegué, le hice mis cosas y metió los pies y me puse, le arreglé las manos. Y agarré las uñas de los pies, cuando le metí, le corté, le saqué las uñas, dijo ella. Cuando terminé de arreglar las uñas me dijo, descansé. Mientras yo me llame Marta Lucila Contreras, no le pongo los pies a más nadie. Y así fue. Cuando ella cayó con el cáncer que ella tenía, le llevaban a manicurista allá en Mérida. Y ella no se las dejaba arreglar. Cuando ella llegaba, no, yo tengo mi manicurista en SEA. Y ella llegaba y me llamaba. Yo le arreglé las uñas, señora, 8 días antes de morir. Fue la última vez que le arreglé las uñas a ella. Pero más nunca. Esa es la historia de Omaira Vera. Los hijos son la bendición. Sí. Sus hijos, esa vida con ellos, esa lucha primero para levantarlos. Sí, una lucha muy dura porque pues prácticamente me tocó sola. Porque después que yo me separé del papá y mis hijos, pues ahí era yo sola. Yo era la que sabía si ellos comían o no comían. Bueno, él estaba ya hombrecito y él se fue para Caracas. Él se regresó para Caracas, el mayor. Y yo quedé con mis 3 hijos aquí, con las otras 3. Y Junior, pues él empezó a trabajar con su hermano en las mallas, haciendo las mallas del avión. Ajá, él trabajó ahí, bueno, y él me ayudaba por ahí. Y bueno, fue creciendo después, pues, él le hizo, pero nunca se fue del lado mío porque él hicimos la casita y él se quedó aquí conmigo. Y Madeleine, después de que ya se salió a señorita, 14, 15 años, pues ella también se regresa a Caracas. Trabajó en Caracas y eso. Después que pasa lo que pasa con mi hijo, es que ellos volvieron a regresar aquí a SEA. Madeleine y Yumar se regresaron aquí a SEA. A acompañarla y bueno, yo quedé pues sola con mi hija menor, que todavía estaba estudiando en el liceo y eso. Pero sí, el papá de ella pues me ayudaba, ¿para qué no voy a decir que no? Él siempre me ayudó, no mucho, pero siempre me metía la manito por ahí. Bueno, mire, aquí pasamos el 12 en la tarde y noche y agradeciéndole que nos atendiera aquí para este programa de personajes. Agradecer a Yumar, hoy estábamos en San Miguel, en la misa de San Miguel Arcángel, y dijimos, no, vamos a hacerlo, hoy vamos a hacer el programa, porque bueno, tengo que agradecerle a Yumar, que siempre está viendo los programas, y es uno de los estímulos que he tenido de decir, yo veo los programas, a mí me gusta, yo veo todas las noches los programas, así que le agradezco también, y bueno, y se puso a la orden también, porque esto es una labor de todos, porque así vamos conociendo la historia de SEA, poco a poco cada quien va aportando un granito de arena de la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias, Omar. De nada, muchas gracias a usted también.